Bienvenidos a la cápsula informativa del Cine al Alma, un espacio creado por Mater Fátima para que conozcas lo mejor del cine católico. Disfruta de nuestras recomendaciones con tu familia, pero sobre todo, busca y aprovecha cada producción para alimentar tu corazón. En la crisis de fe actual que estamos viviendo, el punto neurálgico está en la recta celebración y recta comprensión de la Eucaristía. Estas son palabras que el cardenal Joseph Ratzinger escribió en su libro Dios está cerca. Pero, ¿de qué crisis estaba hablando? Desgraciadamente, a pesar de los años que han pasado desde que este documento fue escrito, la crisis no ha cedido, sino todo lo contrario, se extiende. Hay crisis en las familias, en los jóvenes, en las naciones, en las leyes, la cultura. Todo esto y mucho más es producto de este vacío infinito y la sed inmensa de felicidad en el corazón del hombre. ¿Por qué si tienes sed no acudes a la fuente de agua viva? Hay muchos testimonios de personas que profesan otra religión que, cuando ven las posturas, el poco respeto y el desprecio que los católicos tienen a la Eucaristía, se convencen de que Cristo no está ahí y se alejan de la Iglesia Católica. Pero Jesús sí está en la Eucaristía. Es la fuente de agua pura y vivificante que se abre y mana abundantísimamente en cada iglesia alrededor del mundo en la Santa Misa. Los católicos tenemos el remedio para calmar la sed de este mundo que perece. Tenemos la fuente de agua viva para dar de beber a los sedientos. Pero muchos no se dan por enterados. Justamente para llevar este mensaje al mundo, llega el documental El beso de Dios, del director español Pietro Di Tano, que trata de mover y despertar el corazón, tanto de los católicos como de personas alejadas de Dios, adentrándolas en el mayor milagro que sucede a cada momento en los altares de todo el orbe. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Como tal, la Santa Misa es un misterio insondable e impenetrable para la razón. Pero debemos tener, por cierto, que es amor infinito, que Dios derrama ahí su inmenso amor, que desea que acojamos este amor para saciar la sed que Él mismo ha puesto en nuestro corazón, y que solo será saciada cuando correspondamos a su amor. Cuando acudimos a la Santa Misa, es Él quien nos invita primero, quien nos pone el deseo de ir. Allí, sobre todo con la Santa Comunión, nos unimos a Él de manera inefable y comenzamos a vivir el cielo en la tierra. Es una boda de Dios con el alma, amor con amor. Es que yo no quiero darte mi pecado. Me cuesta reconocerme miserable. Después del pecado original y toda la serie de pecados personales, su amor, el Espíritu Santo en persona, no podía venir a nuestras almas si el pecado no era previamente reparado y restaurada la humana naturaleza. Por eso, Dios se abajó. Dios se hizo hombre y lo hizo con un fin concreto: la redención del género humano. Desde la encarnación, el Verbo hecho carne comenzó su obra. Pero esta no estaría cumplida hasta su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos, el misterio pascual. Aquí, la obra quedó concluida por parte de Dios. Ya podía derramar en los corazones el Espíritu Santo que nos devolvería la gracia.
Pero ahora quedaba la respuesta del corazón humano. Se necesitaba que el hombre dijera sí a este regalo de la redención. Para ello, Dios quiso dejar unos canales por donde corriera el agua de la gracia. Esos canales son los sacramentos, que están abiertos constantemente para el alma, que es libre de acercarse a ellos y beber con el deseo y la buena disposición y preparación previa, o alejarse y quedar sedienta. El culmen de estos sacramentos es la Santa Misa, la Eucaristía. Antes de su Pascua, nuestro Señor quiso regalarnos el mayor don que puede darse. Se dio a sí mismo y todo su misterio divino y humano. La Eucaristía es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, junto con el Padre y el Espíritu Santo, en virtud de la unión indisoluble de las tres personas de la Santísima Trinidad. En la Eucaristía podemos encontrar la fuente misma de la gracia increada, Dios mismo. Y como Dios es eterno y en Él no hay tiempo ni mutación, todo lo que ha vivido el Verbo encarnado en su humanidad está en el eterno presente de la divinidad de forma siempre viva. Es por ello que en la Eucaristía tenemos desplegado todo el misterio de la redención. Al celebrarse la Santa Misa, Jesús viene a nosotros de nuevo, y con Él vienen todos los misterios vividos con su humanidad, sobre todo su misterio pascual. No es que nosotros recordemos lo que pasó, ni siquiera que veamos representada la escena como si viéramos una película, sino que somos trasladados realmente al Calvario. Ahí Jesús dio cumplimiento a la obra que el Padre le había encomendado. Allí nos amó y se entregó por nosotros. Y allí nos donó su amor a través de su costado. Allí somos invitados de nuevo a la amistad con el Padre, por medio del sacrificio de su Hijo. Este sacrificio era necesario para redimirnos. Y este sacrificio se actualiza en la Santa Misa, para que nosotros podamos alimentarnos con los frutos de esta redención. Dios lo hizo todo, de una vez para siempre. Pero nosotros aún no hemos hecho todo de nuestra parte. Es necesario que vayamos diciendo sí a cada gracia divina, que sigamos abriendo el corazón para acoger este amor de Dios. He ahí el porqué de la Santa Misa. Nosotros, débiles y pequeños, que no podemos abrirnos y llenarnos totalmente del amor de Dios en un instante, tenemos que hacerlo poco a poco. Tenemos que tomar la medicina lentamente. Por eso, debemos ir a la misa, recibir la Santa Comunión, alimentarnos con el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todos tus pecados. Él sana todos tus males. Él libra tu vida de la fosa. Te corona de amor y de ternura. El documental El beso de Dios va desarrollando el sentido bíblico y trascendente de las diferentes partes de la misa. Ayuda al alma a desear descubrir por sí mismo este grandísimo misterio, centrado sobre todo en el sentido sacrificial de la misa, donde Jesucristo actualiza su pasión, muerte y resurrección. Nos enseña cómo el hombre debe responder a dicho don
debemos acudir limpios de pecado por la confesión sacramental previa. Ser conscientes de a dónde vamos a acudir, ante quién nos vamos a presentar y qué regalo nos va a conceder, que es Él mismo. Y debemos darle lo más grande que tenemos y podemos dar, aunque sea muy pequeño en comparación de su regalo. Todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento y voluntad. Para conocer algunos detalles sobre el documental, pudimos charlar con Pietro Di Tano. Pietro, ¿qué te movió a hacer este documental? ¿Qué nos quieres transmitir con él? ¿Qué me movió a hacerlo? Pues mira, vengo de misa ahora y creo que realmente más que moverme a hacerlo fue un encargo, ¿no? Pues en alguna entrevista lo he comentado, que no es que yo decidiese quiero hacer un documental sobre la misa, pues tuve la buena suerte de tener una experiencia de sanación fuerte a través de la misa, y en ese momento de mi vida, pues la providencia es perfecta, un sacerdote que conozco a través de una profesora mía de la universidad me dice que el sueño de su vida es hacer un documental sobre la misa. Entonces, ¿cómo qué me movió a hacerlo? Pues el Señor, o sea, primero me dejó caer, permitió que conociese la pobreza, la necesidad extrema de ser salvado, ¿no? Cuando pude pues experimentar desde mi necesidad de rescate que Jesús está vivo ahí y que Él me rescató a través de la misa diaria en concreto, ¿no? Cuando incluso había llegado a dudar mucho de la Eucaristía, pues fue lo que a mí me permitió saber lo que era la misa. Entonces, cuando yo estuve preparado, pues el Señor hace así, nos prepara primero, aunque duela mucho a veces. Cuando estamos preparados dice, vale, ahora que ya estás preparado, ya tienes conocimiento sobre esto, ya entiendes un poco, aunque muchas veces se me olvida lo que es esto, pues a lo mejor tú que tienes el sueño de hacer cine, puedes ahora contar algo de lo que es esto, por más grande o gigante que sea. ¿Qué quiero transmitir? Pues yo creo que estamos en búsqueda todos, yo el primero, ¿no? Se me olvida prácticamente a diario lo que es la misa, voy ahí, pues incluso intento ir todos los días, pero porque sé que me sienta bien, que si está por necesidad o por egoísmo, pero el Señor pues estos días últimamente me venía como que la misa no es como una cosa más a la que yo voy y que eso me permite o me da fuerza para hacer todo lo demás, sino que me venía hasta que la misa es el encuentro, el momento más importante del día, entendido como que es el encuentro con Dios. Y entonces yo a veces voy a misa como, bueno, venga, sí, que esto ya termina y que me cargue de fuerza y que me vaya y ya hago lo importante que es el trabajo, sacar adelante este proyecto. Y estos días también en confesión, ¿no? Que me venía la importancia de que no, o sea, lo importante es esto, que tú estés con el Señor, eso es lo más importante, y todo lo demás se va a ordenar a través de ahí, ¿no? Entonces, como ir a misa estos días recordando que eso es lo más importante del día, aunque me cuesta mucho creerlo, pero realmente lo es. Y pues, ¿qué quiero transmitir? Pues que a lo mejor nuestra relación con Dios no es una cosa más que nos permite hacer todo lo demás, sino que es lo más importante de todo, y si eso está cuidado, pues todo lo demás va a funcionar. Pero si la relación con Dios no está cuidada, pues probablemente, como me pasa a mí muchas veces, todo lo demás esté desordenado y hasta puede ser un desastre muchas veces. ¿Qué efecto deseas que este documental produzca en las almas? Pues cuando rezo por la película, que siempre que la película está proyectándose, pues me gusta pedir por las almas. Yo tengo la tentación humana, ¿no?, de que este proyecto sea un éxito, humanamente hablando, y despistarme de la misión, ¿no? Y el Señor es como, ocupaos del reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Qué pido yo cuando pido por las almas? Pues que el Señor las toque, que toque nuestras mentes, que toque nuestros corazones, que toque nuestros designios, ¿no?, que son los deseos que aceptamos como esto es lo que voy a hacer. Que el Señor toque, que el Señor toque, que el Señor toque. Para mí mi mayor deseo con esta película es que sea pues una forma que tenga Dios de acceder a las almas, ¿no? Que a través de la película el Señor toque. Lo ha hecho, o sea, no es que, como esto está hecho en oración y a través de mucho tiempo,
pues hemos visto afortunadamente que Dios utiliza la película para tocar, ¿no? Para mí es eso, que Dios pueda tocar tu alma, el alma del espectador, a través de la película. San Juan Bosco tuvo un sueño en el que veía cómo la iglesia, representada en una barca en medio del mar, se anclaba a 2 columnas. En una estaba la Eucaristía y en otra la Santísima Virgen. Con la información que has recabado en este documental, ¿queda claro por qué una de estas columnas es la Eucaristía? En mi vida teórico-práctica, Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y entonces sí que he experimentado pues este verano que cuando no iba a misa todos los días, por más de que leía la liturgia, aunque quizá de forma un poco descuidada, mi barco se empezaba a hundir. Realmente pasaba algo ahí que pues no sé, el Señor me ha dado esa pobreza espiritual de necesitarle mucho, y cuando no lo hacía realmente sentía que me empezaba a hundir. Y luego yendo a misa, casi sin ser así como muy consciente de ello, pero cuando estaba en un sitio donde me resultaba más fácil ir a misa todos los días, que a lo mejor no iba en el otro por pereza, yendo a diario sentía que era rescatado. Tan sencillo como eso. ¿Por qué la misa es una columna? Porque cuando no está, pues como cuando en un garaje se quitan las columnas se puede caer el edificio, por más de que el parking parezca más bonito, cuando uno quita la misa, por lo menos en mi caso, se me puede derribar el edificio porque realmente necesito la gracia que Dios me da ahí para vivir y para sobre todo vivir con coherencia. Para no mal vivir y sobrevivir, sino para vivir de verdad el Evangelio, que si no humanamente pues es imposible, diría. ¿Qué crees que puede faltar para que los jóvenes y el mundo en general se sienta atraído a vivir intensamente la Santa Misa? Ojalá tuviese la respuesta. Pues yo es que respondo con mi experiencia. Para mí, ¿qué fue lo que me llevó? Pues a veces comerte un poco el polvo. Es decir, si tú experimentas la dureza de la vida y tu necesidad de Dios, creo que es el primer paso a veces para la búsqueda. O sea, si yo no aprendo a relacionarme o no tengo una experiencia de mi sed y de mi pobreza, pues yo creo que no necesito nada. Entonces lo primero para mí es que Dios conceda la gracia de que la gente se descubra pobre espiritualmente y necesitada. Entonces desde que el momento que la gente tiene la humildad y la necesidad, ¿no?, de verse ahí que solo no puede, pues creo que es el momento en el que uno se abre a la trascendencia, ¿no? Y en mi caso, para vivir la misa, pues fue principalmente la lectura del Evangelio. Pues cuando yo dudaba hasta la propia misa, me salió esa frase tan sublime: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, decía la traducción. Y dije, ostras, esto es enseñanza de Jesús directa. Y ahí me fui a misa y ahí viví que realmente, pues también con la ayuda de un sacerdote que me aconsejó aumentar la frecuencia de los sacramentos cuando me iba a confirmar, descubrí que ahí estaba Jesús, ¿no? Y lo dijo él y me lo recomendó un sacerdote amigo y luego se cumplió, ¿no? Entonces para mí eso, experimentar la pobreza por un lado y tener la suerte de cuando uno está en esa pobreza, pues que aparezca el conocimiento. Pues eso, leer el Evangelio, dejarse aconsejar por alguien que pueda hacerlo, ¿no? Y luego ya prueba error y ya entonces uno descubre lo que es la misa, aunque luego se puede olvidar, pero por lo menos lo descubres y cuando necesitas, pues volver ahí, ¿no? Y por más de que lo idóneo evidentemente es mantenerse lo más al día posible. ¿Dirigir este documental ha afectado tu propia vivencia de la Santa Misa? ¿Ves que te haya ayudado a ti mismo? Pues es la pregunta más difícil, quizá. Yo creo que tuve la suerte de saber lo que era la misa antes del documental. En el documental he estado bastante ciego, pero he podido mantener, pues tanto a Arturo, mi amigo y socio, como yo, nos hemos pegado mucho a la misa. Es decir, hemos hecho el documental muy pegados al Señor, muy pegados a la misa, muy pegados a la vida de gracia, a la vida en gracia. Y entonces, pues digo, se ha podido hacer lo que se ha podido hacer porque hemos estado de la mano del Señor, y la misa pues ha sido una constante absoluta y un recurso, por llamarlo de alguna forma, que ha sido una piedra angular para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido? Que con eso se puede. Seguramente sin eso hubiésemos tirado la toalla hace mucho tiempo. ¿Has tenido muchas dificultades para poder grabarlo y que salga en los cines? Cuéntanos tu experiencia y cierra por favor con una invitación a que los demás pongamos de nuestra parte para que ahora que esté en cine vayamos a verla. Dificultades hemos tenido y tenemos muchas.
duras a nivel de relaciones humanas, a nivel de incomprensión, a nivel de incoherencia de gente que ahora te apoya, ahora te ignora. Es bueno, pues cualquier persona que intenta servir al Señor, por más de que yo lo hago muchas veces miserablemente, si se intenta servir al Señor en algo, pues dices, seréis odiados por mi nombre, ¿no? Pues muchísimas veces de forma casi irracional, otras veces también por responsabilidad de uno, se genera un rechazo, o gente te da la espalda, o no te explicas por qué te quitan el apoyo, o pasan cosas muy fuertes. Pero bueno, o sea, uno se las toma con cierta deportividad, por más de que duelan, y mucho, ¿no? Yo humanamente no me paro a ver las cosas que pasan, porque si no me arrancaría todos los pelos de la cabeza. Pero como entiendo que, pues como lo digo a Arturo a veces, que esto es buena señal, ¿no? Si pasan cosas como tan locas y tenemos humanamente a veces estas situaciones próximas a lo inexplicable o a la locura, pues oye, a mí me duele. Si lo mirase como Pietro, seguramente me rindo en milésimas de segundo. Pero como entiendo que esa cruz es un buen signo de que esto está sirviendo a Dios, y luego pues los frutos así lo corroboran, pues nos lo comemos con patatas, aunque no está rico, pero nos lo comemos con patatas y pues que sea para bien, no es confiar. Pues yo no sé ni por qué hago todo esto, honestamente, pero confío que es por un bien, y pues luego hay personas a las que veo muy tocadas por Dios a través del proyecto y me dicen, ay, tranquilo, no estás perdiendo el tiempo, esto va para el Señor. Entonces, pues animar que sí. Yo creo de verdad, desde el punto de vista de que es algo que siento que se me encargó, que esto es un proyecto de Dios, no es una voluntad humana, por lo que he podido ver. ¿Cómo se demuestra esto? Porque hemos tenido apoyos, incluso económicos, que no han sido ni buscados, y entonces esto pues como dice el Señor, corroboraba la palabra que ellos daban con los hechos, ¿no? Es el final de uno de los evangelios, no sé si de Marcos, que cuando Dios está detrás empiezan a haber obras o hechos que lo corroboran. Entonces en este proyecto hemos visto hechos que corroboran que Dios está detrás, porque humanamente era imposible mucho lo que se ha conseguido. Entonces es un proyecto que los hechos me demuestran que Dios está detrás. Entonces ánimo, porque los proyectos donde Dios está, creo que Él sabe, ya no por nosotros, Él tiene sabiduría, Él es la sabiduría, o la sabiduría nace de Él. Entonces que confiemos mucho en que si Dios ha sacado este proyecto adelante es por un bien, y de verdad pues en mi experiencia creo que es un cine hecho de forma bastante sublime, rezado. Pocas veces hay la oportunidad de ver una película que haya sido hecha en tantos años, rodada en tantos países, que contemple tantas maravillas de la creación, con gente que ha tenido pues experiencias de Dios tan fuertes como la que hemos recogido ahí, de tantas culturas, de tantos idiomas. Y nada, pues también hemos reunido profesionales buenísimos. Por favor, ojalá que la disfrutéis, que os toque el corazón, y pues siempre que veis que esa película le puede tocar a alguien, por favor no dejéis de recomendarla. Id muy abiertos y a dejarse besar por Dios, a dejarnos todos besar por Dios. Venga, bendiciones y muchas gracias. No desaprovechemos estas oportunidades. Vayamos al cine para ver películas católicas, contenidos que alimentarán nuestro espíritu. Para saber en qué fecha estará esta película en tu ciudad, visita la fanpage del Festival Internacional de Cine Católico. Encontrarás el enlace en la descripción del video. Y si no está programada, pídela en la página www.elbesodedios.es. También recuerda que si bien en Mater Fátima y muchos otros canales de YouTube se transmite la Santa Misa, si no estás impedido de asistir, vívela de manera presencial, pues como lo dijo San Alfonso María de Ligorio, una sola misa tiene más valor y da más gloria a Dios que la sangre de todos los mártires, las alabanzas de todos los santos y el amor de todos los serafines. Sigue pendiente de todas las iniciativas de oración de Mater Fátima y juntos hagamos sonreír a la Virgen. El alma está sedienta de amor y el cine católico puede servir para dar paz al corazón. Busca nuestras recomendaciones y compártelas con tus amigos y familiares para que las buenas obras cinematográficas cumplan su misión evangelizadora. Del cine al alma.
una producción de Mater Fátima para el mundo.